¿Me escuchan? Por favor, confirmen el audio en la visión de la pantalla. Sí se escucha, sí se ve, doctor. Gracias. Entonces, les señalaba de que cuando un fármaco es administrado a algún paciente, de una u otra manera, la droga va a alcanzar el torrente sanguíneo. Como podemos ver aquí claramente, esta droga que por alguna condición se ha indicado, comienza a distribuirse, pero la distribución no es equitativa. Notamos que hay tejidos en donde el flujo de sangre claramente está limitado. Eso lo vamos a aprender también en fisiopatología. La piel, por ejemplo, el músculo esquelético, el tejido adiposo, son órganos, entre comillas, sacrificables, en donde la cantidad de flujo no es tan, pareciera, importante, en relación a lo que ocurre a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular o a nivel renal, en donde son órganos que tienen alto requerimiento de flujo de sangre para alguna tarea en especial que tengan que cumplir. Por tanto, estos órganos recibirían una mayor cantidad de sangre con la droga que nosotros vayamos a indicar en algún momento. Decíamos hace un instante que la droga está distribuyéndose a través del lecho vascular y cuando se va distribuyendo, va exponiéndose a diferentes tejidos, los cuales a su vez, a nivel del lecho vascular, tienen algunas particularidades. Cuando un medicamento ha sido ingerido por vía enteral, está a nivel de intestino delgado y ya comienza a absorberse, inmediatamente forma parte ya del pool sanguíneo que va a componer la vena porta, la cual ingresa al parénquima hepático. Ese lecho vascular que ingresa al parénquima hepático tiene algunas particularidades, específicamente la presencia de fenestraciones. Las fenestraciones son poros, son huecos en la membrana, a través de los cuales el medicamento, como vemos aquí, rápidamente fluye fuera del lecho vascular. ¿A tener contacto con quién? Con los hepatocitos. Por tanto, esto explica el por qué ese efecto del primer paso, ¿no? Ni bien estoy dando la droga y el medicamento, ingresó al hepatocito y comienza a ocurrir su biotransformación. Lógico que parte del medicamento va a escapar, no va a salir a la circulación sistémica, pero en mucha menor concentración de la que finalmente logró absorberse. El sistema nervioso central conlleva una particularidad también importante en su lecho vascular. Tiene una cubierta endotelial que es prácticamente impermeable a la mayoría de sustancias. Limita, no les va a favorecer en gran medida que la droga que esté en la luz del vaso pueda atravesarla con facilidad. Entonces, las uniones son tan estrechas, hay una unión tan firme, si es que han ido algunos de ustedes a Machu Picchu, por ejemplo, pueden ver las construcciones en donde las piedras que forman parte de los muros incaicos o de la misma ciudadela, están unidas tan finamente que uno diría no atraviesa o no la podría atravesar ningún otro componente. Entonces, lo mismo sucede a nivel de la barrera endotelial, a nivel del sistema nervioso central, la barrera hematoencefálica, limita el acceso de muchos compuestos. ¿De cuáles específicamente hablando a nivel de esta barrera hematoencefálica? Cualquier sustancia con carga, ya lo sabíamos ya, desde el momento que la droga está cargada eléctricamente va a tener limitaciones, va a tener problemas para atravesar membranas. ¿Quiénes sí van a poder hacerlo? Aquellas drogas que son más lipofílicas, ¿no? Si es una droga lipofílica, lógicamente encuentra la capa de fosfolípidos, va a tener la facilidad de poder acceder a ingresar al intersticio del sistema nervioso central. En caso tenga limitaciones, tendría que tener algún sistema de transporte que se exprese en ese grupo de células endoteliales para que lo pueda atravesar con facilidad. Entonces, sea cual sea el hecho vascular donde finalmente la droga se vaya a ir distribuyendo, de una u otra manera, esa droga va a tener un enfrentamiento a un órgano específico, que en este caso es el hígado, que va a limitar su poder de acción a través de la biotransformación. Entonces, casi en paralelo, tal igual como sucede la distribución del medicamento en la economía, va a suscitarse también la eliminación del mismo. ¿Por qué? Porque el hígado va a favorecer que la droga, que tenía algunas particularidades, ahora ya no las tenga. Al contrario, va a inducir de que esta droga pueda fácilmente ser eliminada por vía renal, principalmente por viabilidad, por la sudoración, por las lágrimas, por la saliva o por la leche materna, en caso la mujer haya tenido algún embarazo que combinó en algún momento. Entonces, es importante saber de que la droga, tal igual como ingresó, tiene que ser eliminada. A esa eliminación es que nosotros le llamamos clearance. El clearance es el lavado. El tiempo que me va a demorar desprenderme o sacar la droga de la economía. Ese es clearance. Por eso no, de clearance renal, ¿no? La capacidad que tiene el riñón de poder eliminar un medicamento en particular. Ahora bien, conforme pase el tiempo, la concentración de la droga va a ir disminuyendo. Eso lo hacemos por un concepto básicamente teórico. Cuando uno quiere determinar
¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que el efecto terapéutico se vaya perdiendo y me obligue a tener que administrar o indicar que la droga vuelva a ser introducida a la economía? Esta condición me va a que claramente determinar, valorar cuánto demoró el cuerpo en eliminar a la droga. Y un tiempo determinante para esto es el tiempo de vida media. ¿En cuánto tiempo la economía ha logrado eliminar el 50% de la droga que al inicio logró acceder, sea cual sea la ruta de administración? Entonces, el tiempo de vida media para nosotros determina aquel tiempo, siendo redundantes, en el cual el organismo ha logrado eliminar la mitad de la droga que logró acceder al torrente sanguíneo. Cada medicamento tiene diferentes tiempos de vida media. Para algunos serán segundos, para otros serán minutos, otros serán días, que lógicamente le toma a nuestro cuerpo poder desprenderse de ese fármaco. Lógicamente ello asociado a algunas particularidades de la droga que nosotros hemos administrado. Ya comentamos algo acerca del volumen de distribución, en donde tenemos un componente acuoso, que forma parte de nuestra economía, que está abocado en compartimientos, uno vascular, intravascular, otro a nivel intersticial y otro a nivel intracelular. Mayor volumen de agua tenemos en la economía, mayor dilución de la droga vamos a tener. Entonces es importante saber que eso va a influir en la cantidad de la droga que efectivamente está presente para conseguir algún efecto terapéutico. A veces, repito otra vez, en medicina se nos pasa, nos limita mucho el dar alta cantidad de líquidos a los pacientes y tenemos que tener siempre presente ello, esta condición, para saber que tenemos que aumentar muchas veces la cantidad de la droga, porque es como que tuviéramos un vaso lleno a la mitad y le comenzamos a echar cucharadas de azúcar, cucharadas de sal y comenzamos a moverlo. Conforme comenzamos a mover, notamos que el agua vuelve a recuperar su color. Pero si comenzamos a echar más azúcar, más azúcar, más azúcar, por más que movamos, el azúcar sigue ahí, ya no se diluye. Pero si en un momento, ahora al vaso le aumentamos mayor volumen de agua, vamos a notar que ese volumen de azúcar o de sal que hemos usado comienza otra vez a diluirse. Entonces, esos cambios para nosotros representan la concentración. Mayor concentración de la droga, mayor efecto farmacológico. Ahora, el efecto farmacológico, repito otra vez, cuando uno da un compuesto químico cualquiera, es para conseguir una respuesta, ¿no?, de la economía. Repito que la respuesta puede ser positiva o negativa. Quiero estimular o inhibir algún tipo de actividad celular. Pero a veces cuando doy demasiada droga, se me pasó la mano, nos va a ocurrir, o no hemos valorado bien al paciente, los efectos ya no serán tan positivos. Colinda con la reacción adversa medicamentosa, la toxicidad, la dosis letal. Entonces, tener en cuenta ello. Siempre que aumentamos la dosis de un fármaco, usted se está arriesgando a poder darle más de lo que el individuo necesita. Eso también va asociado a la ventana terapéutica. ¿Qué es ventana terapéutica? Cuando uno da una droga, está en la libertad de darle una dosis que puede ser duplicada o triplicada sin que haya riesgo de que le ocasione problemas al paciente. Por ejemplo, una concentración alta y una concentración baja. Le doy un medicamento a un paciente y el medicamento alcanza una concentración que está en el promedio. Entre la concentración alta, vamos a poner que sea 100 y la concentración baja que sea 50. La ventana terapéutica me representa el rango de concentración en el cual el medicamento todavía tiene efecto terapéutico. Puede estar acá en 65, 70, bajó a 55, sube a 80, bajó a 51, subió a 90, está dentro del rango. Tú todavía consigues efecto terapéutico. Pero ¿qué ocurre cuando por alguna condición, aquí le decía, se me pasó la mano y le doy más droga de lo que el paciente necesita? Sobrepasaste el límite superior que te decía, ¿estás seguro? No va a haber mayor problema. Lo sobrepasaste. Entonces, al haberlo sobrepasado, existe riesgo de toxicidad. Toxicidad. El paciente puede haberse expuesto a una serie de eventos que podrían perjudicar la homeostasis que normalmente él tenía. Y si vamos para abajo, si estás por debajo del rango, el efecto terapéutico se pierde. Es importante también saber. Hay fármacos cuya ventana terapéutica es bastante amplia, te da rango de seguridad. Por ejemplo, el paracetamol. Cuando sufrimos COVID, indicamos a los pacientes paracetamol. No me controla con una tableta de paracetamol, ¿puedo tomar dos? Sí, usted puede tomar dos. Me he indicado cada 8 horas, ¿puedo tomar cada 6, cada 4? Sí, puede tomar. ¿Qué significa que yo le indique puede aumentar o hacer más frecuente la ingesta de medicamento? Que es un medicamento seguro, que tenemos la chance de que de repente he arrancado con una dosis de paracetamol, que yo puedo aumentar la dosis sin problemas. Es una droga segura. Pero hay drogas en donde la ventana terapéutica es bastante estrecha. Es decir, la dosis máxima o la concentración máxima y la concentración mínima son de algunos miligramos nada más. Si se me pasa un poquito la indicación terapéutica, podría tener un efecto adverso importante en el paciente. Y si voy por debajo, rápidamente pierdo también el efecto terapéutico. Hay drogas que tienen un amplio margen, una gran ventana terapéutica, y otros que tienen una ventana terapéutica bastante estrecha. Es importante considerar esto. Entonces, cuando un órgano ingresa a la economía, hemos visto ya, hay órganos que reciben un gran flujo de sangre, una gran cantidad de sangre, hígado, riñón, sistema nervioso central por excelencia. Una vez que los abandonan, ya comienza a circular a otros lugares donde el flujo también no es tan importante. Músculo, vísceras, piel, grasa. Los órganos que decimos son sacrificables y los que en economía, en situación de estrés, claramente vamos a sacrificar. ¿Ya?
cuando el individuo es atacado por cualquier condición, lo primero que va a hacer es, a esos órganos que son despreciables, entre comillas, les limite el flujo. Como sea, el cuerpo va a tratar de sostener que haya flujo continuo en el cerebro, en el corazón, en el riñón, para que estos órganos sigan trabajando. Acá simplemente para reiterar la importancia de reconocer el efecto primer paso. ¿Qué es efecto primer paso? Todo fármaco que es indicado por vía enteral, rápidamente, formando parte ahora del territorio venoso, aporta, mesentérica superior, inferior, vena esplénica, va a llegar al hígado. Y en el hígado se enfrentan los hepatocitos, y el hepatocito por excelencia, sustancia que ingresa, sustancia que transforma. Por eso se llama efecto primer paso. Ni bien ingresar a la economía, ya se está metiendo al hígado. Esto por vía enteral. Ingresó por otra ruta, intramuscular, subcutánea, sublingual, por vía intravenosa, intraarterial. Bypaseó al hígado. Al inicio lo bypasea. O sea, yo le indico a un paciente, a un individuo cualquiera, un medicamento, disculpe que dibuje mal, este mouse no está tan bueno, yo le indico un medicamento por vía intravenosa, el fármaco que ingresa a toda la economía. Circula por toda la economía. Pero en algún momento, como está circulando, y la circulación no es que solo a un grupo se les abren las compuertas, no, circula por toda la economía, en algún momento va a llegar al hígado. Llega al hígado, a este órgano de aquí. Pero al inicio lo bypaseó. Entonces, hay medicamentos que bypasean el efecto primer paso, y hay otros que directamente van al hígado. ¿Quiénes? Los que se administran por vía enteral. Toda aquella medicación que el paciente ingiere es vía enteral. Entonces, el efecto primer paso básicamente para mí resume de que es el hígado, el principal órgano, no el único, porque el enterocito, intestino delgado, también tiene sistemas enzimáticos que biotransforman drogas. Por si acaso, el hígado no es el único biotransformador. Pues el hígado va a encargar, el hígado por su tamaño, por su carga de organelas, que lo vamos a ver en la tarde, le va a permitir biotransformar muchos medicamentos. Entonces, el fármaco se biotransforma. Generalmente en un compuesto que es menos activo, en un metabolito inactivo. Entonces, cada vez que el fármaco se enfrenta al hígado, tengo menos fármaco activo, menos droga, que puede entrar a la circulación para tener un efecto. Entonces, gradualmente el hígado que va biotransformando el medicamento limita su poder de acción. ¿Quién determina que finalmente la droga pueda distribuirse más o menos, inclusive ser expuesta a los hepatocitos? Un factor determinante y limitante para esto es cuánto de la droga se une a una proteína plasmática. Reitero otra vez que las proteínas plasmáticas son compuestos de gran tamaño, con carga eléctrica negativa generalmente, así son, la albúmina, por ejemplo, una gran proteína, tiene varios sitios de unión a diferentes compuestos, no solamente drogas. A hidrogeniones, a potasio, a calcio. Entonces las proteínas transportan muchas sustancias en la economía y las van liberando según necesidad. Cuando la droga ingresa a la economía, igual, en más o menos se va a unir a las proteínas plasmáticas. Entonces, quien determina la distribución, de forma importante también es cuánto de la droga se une a una proteína plasmática. De los fármacos ácidos, ácidos débiles, la albúmina es la principal proteína de unión, la que va a coger a los ácidos. Y a las bases las coge una glucoproteína alfa-1-ácido. Ella se va a encargar de coger a las drogas que son bases débiles. Entonces, la cantidad de la droga que esté unida a la proteína plasmática va a afectar ¿qué cosa? La cantidad de droga libre. ¿Por qué me importa la droga libre? La droga libre. Porque la droga libre es la droga que tiene efecto terapéutico. La droga que está sin unirse a nadie es la que va a buscar a una diana celular para conseguir cambiar su actividad celular. Pero en tanto esté unida a la proteína, limita ese poder de acción. Entonces, la fracción de la droga que no esté unida, lógicamente, va a ser representativa de la capacidad de poder interactuar a nivel celular. Hay drogas que tienen mayor o menor afinidad por unirse a las proteínas, es cierto. Hay drogas que no les gustan las proteínas, están más como droga libre. Entonces, si esa droga tiene una capacidad de unirse menos a una proteína plasmática, mayor poder de acción va a tener. Y lógicamente, saber de esas proteínas que usted me está describiendo, cuántos sitios libres va a tener para unirse a la droga. ¿Qué ocurre si la proteína que se encargaba de unirse a una droga tiene la mayoría de sus sitios de unión ocupados por esa droga? Y yo ahora le indico una segunda droga que también busca los mismos sitios de unión. Lógico, la proteína va a cogerla también, pero como tiene varios sitios ocupados por la otra droga, esta droga ya no se une tanto a la proteína plasmática. ¿Y qué pasa con ella? Tengo más droga libre de la segunda que he indicado. Entonces, esta segunda droga, que ya no tiene capacidad de unirse tanto a esa proteína de transporte, tiene mayor oportunidad de interactuar con las células. Pero como ahora hay mayor cantidad, y ya les repito, cuando usted da mayor cantidad de la droga, se expone también a algún efecto adverso medicamentoso. Entonces, cuidado cuando el individuo ya esté recibiendo una droga que sé que se une a una proteína y ahora yo le sumo una segunda droga que sé que va a usar a la misma proteína. ¿Cuál es el otro escenario? Cuando tengo un paciente cuya producción de esa proteína ha bajado. Tengo menos proteínas. Si tengo menos proteínas para unirse a una droga en particular y tú le agregas una segunda droga o inclusive esa primera droga, vamos a tener mayor droga libre para actuar.
Y a veces lo vemos, tenemos pacientes desnutridos. La albúmina, que es una proteína importante de transporte, la albúmina, normalmente su concentración es de 3,5 a 4,5 gramos. ¿Qué ocurre si usted recibe un paciente cuya cantidad de albúmina es de 1 gramo por decilitro? Es un individuo que tiene poca proteína de transporte. Si usted le da una droga a la dosis convencional a ese paciente, lógicamente que la droga tiene mayor oportunidad de acción porque va a estar más como droga libre. Hay que tener cuidado también en ese escenario. Es importante valorar esa condición. Entonces, cada paciente es un paciente particular. Cuando usted lo evalúa en su contexto global. No se guíe siempre por la teoría. Teóricamente, mi Goodman me dice que la droga le va a dar a tal dosis. No. El individuo tiene algunas particularidades a las cuales usted se tiene que amoldar. Por eso es tan importante la medicina, porque nos ayuda a razonar, nos ayuda a tener un campo de visión más completo. No seamos tan teóricos, no seamos tan tubulares en nuestro conocimiento. Recordad que la unión a una proteína, como ocurre en la membrana celular, es saturable, se satura. Porque la proteína va a estar unida a varias drogas y cuando uno le da una tercera, cuarta, quinta droga que busca a esa proteína para unirse, ya no encuentra sitios de unión, porque todos los sitios están ocupados, ya se saturó. También podemos producir un efecto adverso. Aquí, por ejemplo, ejemplificado en esta diapo, podemos ver que una droga tiene una capacidad de unirse a una proteína plasmática que está de color morado, la droga está de color verde, se va uniendo. Entonces, ¿qué noto? ¿Cuánto de la droga está libre? Veo acá hay una pequeña cantidad de droga libre, acá también hay droga libre, aquí también hay droga libre. ¿Me importa que esté libre? Sí, porque esa droga libre va a poder difundir a buscar a su diana celular para poder inducir un cambio, positivo o negativo, repito. ¿Ya? Y la que está unida a proteínas plasmáticas, ella no, porque está atrapada con la proteína, ella no se libera. Pero cuando baje la cantidad de droga libre, porque se está difundiendo a otro lugar, a otro compartimiento, la proteína la va a liberar, va a hacer que esta droga ahora pase a ser libre. Entonces, la unión a proteínas plasmáticas no es eterna. Conforme baje la cantidad de la droga en el lecho vascular, las proteínas van a comenzar también a liberar. Es un juego entre quitas y das, quitas y das. Ahora bien, noten aquí lo que ejemplificaba hace un momento. ¿Tengo proteínas de transporte? Sí. ¿Se une a una droga particular? Sí, pero ahora usted le está añadiendo una segunda droga. Aquí, por ejemplo, tengo una proteína que está unida a una droga de color amarillo y ahora yo añado una segunda droga de color verde. Ambas compiten por los sitios de unión. Pero como ya los sitios de unión ya están ocupados por esta primera droga, esta segunda droga que yo he indicado, ¿qué sucede? Miren, hay mayor cantidad de la droga. Poco, aquí poco está unido a la proteína de transporte. La mayoría de la droga, de la segunda que yo indiqué, está libre. Por tanto, ¿qué ocurre? El efecto terapéutico aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque tienes más droga libre. ¿Y por qué? Porque la proteína que se cargaba de su transporte está ocupada con otra droga que previamente alguien le había indicado. Ocurre. Cuando usted ve a un paciente por primera vez, el paciente dice, ¿sabe que yo ya padezco una enfermedad por la cual estoy medicado? Y ahora vengo por otro problema. Entonces, usted agarra y le da un tratamiento para ese segundo problema, sin valorar que esa primera droga que ya le están dando por otra enfermedad en particular puede interactuar con la que usted ahora le va a dar. Entonces también hay que mediar eso, hay que adelantarse, porque podría ocurrir una interacción farmacológica. Es importante saberlo y lamentablemente conocerlo, porque para cada enfermedad hay diferentes interacciones con las drogas que nosotros les vayamos a dar. Fijación tisular, lo comentamos, ¿no? Cuando la droga está en el lecho vascular, sale al intersticio y encuentra un órgano al cual es muy afín, el tejido adiposo. Hay drogas muy lipofílicas que se depositan en el tejido adiposo o en el músculo. Y una vez que están allí, espero que el concepto sea claro, recuerden otra vez, al inicio la droga está en un compartimiento intravascular. Después la droga quiere salir al intersticio porque tiene algunas propiedades, sale al intersticio y queda en intersticio. Después la droga dice, no, no solamente quiero estar en el intersticio, quiero meterme a la célula también. Entonces pasa del compartimento intravascular al compartimento intersticial y ahora pasa al compartimento intracelular. Entonces ingresa también aquí. Pero ¿qué ocurre cuando la droga es muy lipofílica y se deposita en el intersticio? Específicamente hablando, en el tejido adiposo. Es como que quedara almacenada en el tejido adiposo, se almacena allí. Y cuando usted suspende el tratamiento, ya terminó, ya cumplí mi objetivo, desde allí ahora comienza a liberarse al torrente sanguíneo para que se redistribuya o a tener contacto con otras células para que el efecto farmacológico persiste en el tiempo. Hay drogas que tienen esa particularidad, no olvidarla. Las limitaciones del sistema nervioso central y el líquido cefalorraquídeo los comentamos también en algún momento. Es como que fuera un santuario, nadie tiene acceso a él, salvo algunas drogas con algunas particularidades presentes en ella. La placenta, hablando un poquito de ella, se comporta como una membrana celular, ¿no? Es la capa limitante entre el lecho materno y el lecho fetal. En este caso, el producto de la concepción haya alcanzado una madurez también relevante, ¿no? Entonces, la placenta se comporta como una membrana celular que también limita el acceso de algunos fármacos. Aquí tenemos la placenta, que tiene varias capas, de la parte del citotrofoblasto, citotrofoblasto, que lo vieron ya en biología. A su derecha, la barrera hematoencefálica, con uniones estrechas, como vemos aquí, células están íntimamente unidas. Entonces, estas son barreras naturales que se van a oponer a que las drogas pueden atravesarlas con facilidad.
Bueno, el volumen aparente de distribución lo comentamos, ¿no? La droga al inicio ingresó al vaso. ¿Cuál es su volumen de distribución? Todo el volumen plasmático. La droga tiene capacidad de salir, sale al intersticio. Su volumen de distribución, una vez que sale del lecho vascular al intersticio, aumenta. La droga ahora se mete a la célula. También está en el compartimento intracelular, entonces su volumen de distribución va a aumentar más. Entonces, ¿eso de qué va a depender? De la cantidad de la droga que usted le indique al paciente, de la dosis, cuánto de droga se le ha podido finalmente administrar. Esa primera dosis que uno da a un paciente cualquiera se conoce como dosis de carga. ¿Con cuánto estoy tratando al paciente? ¿Con cuánto de dosis de carga? Y al igual como indica una droga, reiteramos otra vez, la droga ni bien está distribuyéndose, ya se está biotransformando y eliminando de la economía. Ese es el clearance de la droga, cuya función principal, repito otra vez, está determinado por la función renal. Entonces acá está el volumen aparente de distribución, la droga se inyectó en este caso por vía intravenosa, acá es una concentración rápida, alta, y conforme pasa el tiempo, se comienza a distribuir. Y curiosamente pasa el tiempo y entra en una etapa de equilibrio. Uno dice, la concentración no sigue bajando. ¿Y por qué no baja? Generalmente esto ocurre porque ya la velocidad a la cual se biotransforma va a equiparar a la velocidad con la cual se está eliminando por vía renal, siempre y cuando hayan dosis adicionales que se van aplicando al paciente. En algún momento vamos a ver al final de la reunión de hoy día que la dosificación va a permitir que usted se mantenga todavía en un rango estable, siempre y cuando el paciente acepte esa dosificación. Nosotros cuando damos un medicamento, van a haber drogas que la damos cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas. Entonces el paciente tiene que ir tomando dosis sucesivas para mantener una concentración estable en el tiempo. Y esto ya lo detallamos ya, conforme uno da una droga cualquiera y no da dosis de reposición, nuevas dosis en el tiempo, la droga finalmente va a terminar de ser eliminada. Pues la mayoría de drogas, si no hay nuevas dosis indicadas al paciente, van a ser sometidas a la expulsión completa de la economía. Y eso va siempre asociada a un tiempo de vida media. Aquí simplemente para entender lo de los compartimientos, ¿no? Vamos a explicarlo otra vez ya en forma de resumen. Cuando yo indico una droga, la droga al inicio, como sea, ¿a dónde busca llegar? Al lecho vascular. Aquí la droga se está distribuyendo solo en el lecho vascular. Solamente está en el vaso sanguíneo. Acá bien, solamente está en el vaso sanguíneo. Pero esta droga ahora tiene la capacidad, es pequeña, no está cargada, es lipofílica, sale del lecho vascular. ¿Se mete a dónde? Al intersticio. Entonces su volumen de distribución aquí era un volumen pequeñito. ¿Cuánto de volumen de plasma tenemos? 4 litros. Pero ahora acá se mete al intersticio. No solamente está en el lecho vascular, vemos que está en el intersticio. Entonces su volumen de distribución aumenta. Le aumentamos 12 litros más a los 4 que ya tenía en el lecho vascular. Entonces, de estar en el lecho vascular, acá lo vemos, ahora está en el intersticio. Ahora la droga dice, no solamente puedo estar a nivel vascular, puedo abandonarlo completamente. No me gusta estar en el vaso, quiero salir solamente al intersticio. Bueno, se mete al intersticio, como vemos acá, y por sus propiedades, dice, me voy a meter ahora a las células. Mi propiedad farmacológica es buscar a la célula. Ya abandono el lecho vascular, abandono el intersticio, como vemos acá, y me meto ¿a dónde? A las células. Acá se está metiendo solo a la célula. Directamente ya buscó su diana. Entonces su volumen de distribución, si solamente se mete a la célula, ¿cuál es? 2/3 del agua corporal que uno habitualmente tiene. ¿No? 2/3, 28 litros. Pero eso es fisiológico. Solamente entender que la droga al inicio la ha hecho vascular, luego sale el intersticio, luego buscará meterse a interactuar con la célula. Si está en los tres, un amplio volumen de distribución. Si solamente se limita a un lecho, lógicamente su volumen de distribución se va a limitar mucho más. Y aquí para entender lo de los compartimientos, le gusta estar en el intersticio, busca la célula, pero no se puede introducir. ¿Por qué no se introduce? Porque la membrana de la célula se lo está limitando. Pero si la droga tiene capacidad para poder atravesar la membrana, bueno, si la atraviesa, se introduce acá la célula, y en la célula encuentra varias organelas, las cuales tienen parte de la membrana celular, formando parte de ellas. Lógicamente con ellas también va a lograr interactuar y se va a unir a ellas. Pasa el tiempo, porque esto es conforme pasa el tiempo, pasaron algunas horas, y la célula solamente se queda con parte de la droga. Logra también desprenderse de ella. Si se dan cuenta, conforme ha pasado el tiempo, la droga al inicio tenía una gran concentración. Pasa el tiempo, la concentración comienza a disminuir, pasa el tiempo, disminuye mucho más. ¿Por qué disminuye? Porque este es en el órgano diana, pero la droga sigue circulando. El hepatocito la encuentra, la biotransforma y el riñón se encarga de eliminarla. Entonces, tal igual como la droga ingresó, se absorbió, se distribuyó, se metaboliza y se elimina. En algún tiempo, el organismo se va a lograr desprender completamente de la droga. Hasta que a ese individuo le vuelvas a indicar una nueva dosis de fármaco que inicialmente se le había prescrito. Entonces, en la distribución ocurren varios hechos, varias circunstancias que tenemos que tener en cuenta. Ya sabemos que una determinante es la unión a proteínas plasmáticas, las cuales van a ser determinantes en la duración del efecto farmacológico. Aquí tenemos una droga en el lado izquierdo de su pantalla que no se une a las proteínas plasmáticas. Miren esa particularidad, la droga no le gusta, no quiero ni albúmina ni glucoproteína, no quiero a nadie, solita.
Entonces, no se está uniendo a proteína plasmática. Si no se une a proteína plasmática, más droga libre tengo. Por tanto, esa droga produce un gran efecto terapéutico. Terapéutico es benéfico, pero a veces, si es gran efecto, podría ser también tóxico. Entonces, en tanto la droga no se una menos a una proteína plasmática, más efecto farmacológico voy a tener. Y como no se une a la proteína plasmática, recuerda que la proteína, por su gran tamaño, no ingresa a tener contacto con el hepatocito, pero como ahora la droga ya no se está uniendo a ella, tal igual como tuvo contacto con su célula diana, también va a ingresar a tener contacto con los hepatocitos. Por tanto, mayor cantidad de la droga se va a biotransformar. Y a nivel renal, lógicamente, también mayor cantidad de la droga se va a eliminar. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, la barrera del ultrafiltrado, ¿por quién está representado? Por el endotelio, por la membrana basal y por los podocitos, ¿sí? ¿Se acuerdan a nivel glomerular? ¿Cuál es la barrera del ultrafiltrado? El endotelio, fenestrado, la membrana basal cargada negativamente y los podocitos. Bueno, voy a tratar de graficar el endotelio. Ustedes se deben acordar a nivel glomerular, la célula endotelial. Célula endotelial. Esta es fisiología, chicos. Ustedes tienen que saber y recordarlo. Acá está la membrana basal. Acá hay otra membrana basal. Porque acá vienen unas prolongaciones de unas células conocidas como podocitos. ¿No? Los podocitos. Entonces, cuando una sustancia ha llegado al glomérulo renal, que es la unidad funcional de la nefrona, si se acuerdan, va a buscar atravesar la membrana ultrafiltrado. ¿Para llegar a dónde? Al espacio de Bowman. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, esa sustancia, si es pequeña, la atraviesa porque el endotelio está fenestrado, tiene varios huequitos para favorecer esto. Pero, ¿qué ocurre si la sustancia o la droga está unida a una proteína de gran tamaño? No va a poder atravesar ese poro que existe a nivel del endotelio. Supongamos que sí pudiera. La membrana basal está cargada negativamente y la proteína también. Entonces, negativo con negativo, ¿qué hacen? Se repelen, se rechazan. Y aparte tienes a las prolongaciones de los podocitos. Entonces, que una sustancia pueda atravesarla es algo complicado. Pero si la droga está libre, ese pequeño tamaño, como vemos acá, rápidamente va a ser ultrafiltrada y eliminada con la orina. Entonces, una droga que se une, en resumidas cuentas, poco a las proteínas plasmáticas, ¿tiene mayor efecto? Sí, pero también el hepatocito lo va a coger con mayor facilidad y el riñón la va a eliminar también con mayor facilidad. En cambio, ¿qué ocurre con aquella droga que se une ávidamente? Vamos al extremo, se une, le gusta la proteína. Gran cantidad de la droga se está uniendo a la proteína plasmática. A la proteína plasmática. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Menos droga libre voy a tener, si se dan cuenta, menos droga libre. Y si tengo menos droga libre, menos efecto sobre la célula voy a tener. El efecto farmacológico baja, porque la proteína plasmática está atrapando más a la droga. Y lógicamente, si tengo más droga unida a proteína plasmática, menos droga se va a exponer al hepatocito. Por tanto, menos droga se va a biotransformar. Si más droga está unida a la proteína plasmática, gran tamaño, menos se va a ultrafiltrar, menos eliminación voy a tener. Entonces, la unión a proteínas plasmáticas es determinante. Si una droga se une ávidamente a ella, voy a tener menos efecto terapéutico, menos biotransformación, menos eliminación. Al contrario, si una droga se une mucho menos a una proteína plasmática, más droga libre, más efecto, pero también más biotransformación y más eliminación de la droga. De ahí la importancia de la unión a proteínas plasmáticas. Siempre que valoramos una droga, el UPP, que aparece en toda información farmacológica, unión a proteína plasmática, nos dice cuán notorio va a ser el efecto farmacológico. En el lado izquierdo, una droga libre, no se une a proteína plasmática, ingresa por la ruta que sea, alcanza un pico máximo y rápidamente comienza a caer. El tiempo de acción es corto. ¿Por qué? ¿Por qué tan poquito tiempo? Porque como no se une a proteína plasmática, más se biotransforma, más se elimina por vía renal. En cambio, aquella droga que sí se une a las drogas plasmáticas, noten su curva. Alcanza un pico, pero está más tiempo circulando en la economía, por solamente haberse unido a las proteínas plasmáticas. Entonces, un individuo con una buena función a nivel de los órganos de la economía, en donde la producción de proteínas es adecuada, garantiza en este caso que la droga tenga un mayor tiempo de acción, lógicamente asociado a las propiedades que el fármaco pueda tener. Las barreras, ya lo señalamos, hay tejidos que tienen la capacidad de facilitar o de limitar el acceso a las drogas. Algunas a nivel hepático hay grandes huecos, los sinusoides, que hacen que el fármaco, la droga, la sustancia, el alimento, lo que ustedes deseen, rápidamente interactúe con el hepatocito. Otros que tienen un endotelio fenestrado, varios poros orificios, que vemos a nivel de diferentes estructuras, y otros como a nivel del sistema nervioso central, en donde existe una gran limitación para poder acceder a las células que forman parte de este sistema. Acá está la barrera hematocefálica, uniones bastante estrechas, firmes, que no van a permitir fácilmente que las drogas puedan migrar de uno a otro lado. Aquí para hacer la comparación, ¿no? Un capilar cerebral, noten ustedes, no hay forma de que una sustancia que está en el lecho vascular pueda atravesarla,
porque encuentra que por donde quiera ir, encuentra una limitante. Salvo que sea pequeño tamaño, lipofílica, no cargada eléctricamente, podía atravesar. Y si no tiene estas condiciones, bueno, la otra condición que le favorecería poder atravesar es que en la membrana haya alguna proteína de transporte que facilite que la droga pueda atravesar. Esa sería otra condición. Pero normalmente la barrera hematoencefálica opone fuertemente el pasaje de las sustancias de uno a otro lado. En cambio, a la derecha, ¿qué podemos ver? Qué grandes poros, ¿no? Orificios enormes a través de los cuales las drogas tienen facilidad de acceso. Entonces, esos tipos de cubierta endotelel existen en la economía. A nivel glomerular, a nivel músculo cardíaco, por ejemplo, a nivel sinusoidal, a nivel hepático. Aquí ya para ejemplificar la barrera hematoencefálica, tengo una droga en el torrente sanguíneo, tiene algunas particularidades, que lógicamente en este caso, si es una proteína, la droga está unida a una proteína, no va a pasar. Los neurotransmisores no van a pasar, pero los gases, el agua, sustancias lipofílicas tienen libertad de acceso en la barrera hematoencefálica, ¿no? Algunas otras, favorecidas por algunos transportadores de membrana, en este caso un metabolito importante que es la glucosa, sí tienen facilidad de acceso, y algunos minerales necesariamente necesitan una proteína de transporte. Este es un ejemplo en lo que es fisiológico. En lo que es farmacológico también hay proteínas de transporte abocadas a poder transportar diferentes drogas. Ya señalamos ya lo de la placenta como una limitante para que las drogas puedan atravesar. Acá está la barrera placentaria. Ustedes interpretan a la placenta como una membrana, como una barrera, como una membrana plasmática. ¿Qué encontramos en la placenta? También los mismos mecanismos de difusión. Difusión pasiva, difusión activa, empleando un transportador con o sin gasto de energía. Recuerden, las drogas en el lado materno, de alguna u otra manera, van a buscar atravesar la placenta para llegar al lecho vascular del feto. Pero la placenta tiene que oponer resistencia, salvo que la droga sea lipofílica, pequeño tamaño, no cargada, o que exista algún transportador. Entonces, la placenta se comporta tal igual como una membrana plasmática cualquiera. En el embarazo existen algunas condiciones a tener en cuenta. Siempre que uno ve una gestante, tiene que someterse a cuál es el escenario de la fisiología del embarazo. ¿Qué le ocurre a la gestante? Entonces, le damos una droga por vía enteral. Recordar, si le estoy indicando por vía enteral, recordar que la mujer que está embarazada en los primeros meses puede tener una tendencia a vomitar, porque se gatilla el centro del vómito a nivel del tronco cerebral. Recordar que el vaciamiento gástrico es lento, no es como un individuo que no tiene una gestación, una mujer no gestante, en el vaciamiento gástrico se cumple en 1 o 2 horas de vaciamiento gástrico, en una mujer gestante no, es más lento. Que la droga está más tiempo en contacto con un pH bajo y puede haber algún desarrollo con esa droga. La motilidad intestinal también disminuye, fisiológicamente hablando, para la mujer gestante. La absorción disminuye y a la par, la gestante tiene mayor cantidad de agua corporal total. Por tanto, el volumen de distribución aumenta. La gestante tiene menor cantidad de proteína albúmina, por tanto, hay menor unión a proteínas plasmáticas. ¿Y eso qué puede afectar? La cantidad de droga libre. ¿Para qué? Para biotransformarse, metabolizarse y eliminarse por vía renal. Entonces, la gestante tiene particularidades que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de indicarle algún tipo de tratamiento. Muy bien. Ya hemos visto que de alguna manera la droga que hemos indicado busca llegar al torrente sanguíneo, muy bien, busca sus dianas terapéuticas, excelente, pero a la par que está buscando su diana terapéutica, va a enfrentarse al hepatocito quien lo va a biotransformar en una sustancia generalmente inactiva. Entonces, analicemos en detalle el metabolismo de estas drogas. Terminando esto, hacemos otro pequeño break ya más corto, de 5 minutos nada más, pero terminamos metabolismo. Entonces, sabemos que una vez que la droga ha ingresado a la economía, busca su diana terapéutica, pero a la par que está haciendo esto, está siendo ya eliminada. Las tres rutas que nuestro organismo emplea para poder desprenderse de la droga, principalmente van a ser a través de un metabolismo hepático, en donde la droga se convierte en una sustancia más hidrosoluble, para que se favorezca la eliminación por vía biliar o por vía urinaria principalmente. Estas son las principales rutas de eliminación que la economía, nuestro cuerpo utiliza para desprenderse de las drogas. Muy bien, entonces la eliminación del medicamento involucra transformarlo por rutas metabólicas en sustancias más inactivas. Y aquí vamos a emplear la velocidad a la cual el organismo se desprende de ellas. La cinética de primer orden, cinética de orden cero, y esto principalmente asociado a los sistemas de enzimas, proteínas especializadas que existen a nivel del hepatocito para poder convertir una droga en una sustancia generalmente inactiva. Analicemos cómo se da esta biotransformación, ¿no? Nosotros en algún momento hemos indicado a un paciente una droga que es lipofílica, se difunde fácilmente. Por la economía busca su hormonodiana correspondiente, en donde va a inducir un efecto farmacológico determinado. Muy bien, esa droga en un momento llega a tener contacto con el hepatocito. ¿Y el hepatocito qué le hace a la droga? ¿Qué es lo que le va a inducir? Bueno, empleando un grupo de sistemas de enzimas, hay uno determinante que está a nivel de retículo endoplásmico, va a hacer que la droga como tal, pierda algunas veces
un grupo funcional. Perdió hidrogenión, perdió grupos hidroxilo, por ejemplo, perdió grupos amino, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el hepatocito es hacer que pierda algún grupo funcional, o de repente le añade un grupo funcional. Le añade hidrogeniones, le añade hidroxilo, le añade sulfuro, etcétera, etcétera. Entonces, estos sistemas de enzimas que se van a encargar de transformar la droga inicial en otro compuesto menos activo generalmente, someten a esta sustancia a procesos de oxidación, de reducción o de hidrólisis. Lo vuelven más polar. Y al momento que lo vuelven más polar, lo cargan eléctricamente. Y una vez que la droga está cargada, atraviesa menos las membranas. Ya lo hemos dicho. Una sustancia que tiene carga eléctrica atraviesa menos las membranas. Por tanto, va a ser menos activa. Entonces, el hepatocito busca hacer eso. Si consigue su objetivo, formidable, eliminación. Pero a veces la sustancia todavía tiene poder de acción, todavía puede ser activa en la economía. Entonces el hepatocito agarra ese compuesto y lo somete a otro manejo más a nivel metabólico. Le añade una sustancia más grande, la conjuga, fenómeno de conjugación, que es mucho más efectivo en inactivar la droga. Y esta conjugación, a su vez, convierte a la droga, que era lipofílica cuando ingresó, en una sustancia hidrosoluble. Hidrosoluble. Y si es hidrosoluble, va a ser más fácilmente eliminada por vía renal. Entonces, en otras palabras, el hepatocito, a través de diferentes sistemas enzimáticos o de conjugación, lo que va a hacer es que la droga tenga la capacidad de ser más fácilmente eliminada de la economía. Estas sustancias que el hepatocito utiliza en la primera fase, en la primera parte de su transformación, mayoritariamente están representadas por un sistema de enzimas acopladas al citocromo P450. Son una familia grande. Yo cuando estudiaba solamente entendía el citocromo P450. Pensamos que era una única enzima. En realidad es una familia enorme de sistemas enzimáticos acoplados al citocromo P450. Ustedes saben que el sistema de citocromo está acoplado a nivel de las orgánelas, principalmente a nivel mitocondrial, también a nivel del retículo endoplásmico. Bueno, ¿qué es esta familia? Esta familia se encarga de transformar la droga en una sustancia más inactiva. Y un pequeño grupo lo convierte en sustancias activas. No todas hacen lo mismo, por si acaso. El más numeroso es la familia de citocromo P450 de la familia CYP 3A4. 3A4. Es el más numeroso y el más importante. Se encarga de transformar la mayor cantidad de drogas que usted consume. Imagínese qué le pasaría a un individuo que expresa menos este citocromo P450 de la familia 3A4. Menos capacidad de transformación podría tener. Otros también importantes, citocromo P450 12A8, el 12A19, el 2D6, el 1A2 y otros mucho menos numerosos. Pero todos importantes porque se van a encargar de biotransformar compuestos activos en sustancias menos activas. Bien, entonces, esta familia de citocromos, su labor ¿cuál es? Transformar sustancias activas en menos activas. Quitarle grupos funcionales o agregarle grupos funcionales. Oxidación, reducción. Muy bien. Estas enzimas, como cualquier sustancia en la economía, pueden ser influenciables. ¿Qué significa? Que a veces ocurre que este sistema enzimático, que debería agarrar un sustrato y transformarlo en una sustancia inactiva, puede ser influenciado por otra sustancia, otra segunda droga, que puede ser un inductor o un inhibidor. Mira, normalmente el hepatocito agarra una droga, la transforma en una sustancia inactiva. Muy bien, a través del citocromo P450, que es la familia más numerosa. No es el único, por si acaso, ¿eh? En su grupo van a encontrar a otras familias más. Entonces, hay enzimas encargadas de transformar drogas en sustancias inactivas que cuando uno recibe una segunda droga, esa segunda droga puede estimular más al citocromo P450, lo acelera, lo activa. Y si lo activa más, ¿qué va a hacer? Que más sustrato se convierta en sustancias inactivas más rápido. En otras palabras, yo le daba a un paciente un medicamento para obtener un fin terapéutico y el paciente estaba muy bien. Pero ahora el paciente viene enfermo con otra condición y le doy una droga que justamente agarra a ese citocromo P450 y lo activa más. Entonces, cuando yo agregué la segunda droga, el organismo de esa persona metaboliza más rápido a la primera droga. Con esa primera droga el individuo estaba muy bien, pero ahora que le he dado un inductor, un acelerador, un estimulador de ese citocromo P450, como ahora lo transforma más rápido, menos droga voy a tener. Por tanto, esa enfermedad que estaba bien controlada, ahora ya no lo va a estar, porque le he dado un inductor. Quizá acá podemos entender mejor este concepto. Tenemos un citocromo P450, el CYP1A2. ¿Qué hace este citocromo P450? Transforma la clozapina, que es un antipsicótico, en un compuesto inactivo. Estamos poniendo ese ejemplo. Este citocromo P450 transforma la clozapina, que es un antipsicótico, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia, un individuo que mentalmente no está bien, un individuo que es agresivo, que golpea a su madre, a su padre, a sus hermanos, el entorno social siempre está inquieto, intranquilo,
rompe las cosas, etcétera, etcétera. Con clozapina se controló, está tranquilito, no hace mayor cosa, interactúa con su ambiente familiar. Excelente. Pero este individuo ahora viene con un problema respiratorio. La mamá lo trae porque tiene una bronquitis y el médico agarra y le dice, te vamos a dar una quinolona, un antibiótico, quinolona. Muy bien, la quinolona está bien indicada porque tiene una bronquitis. Muy bien, mi teoría me dice, sí, estás bien. Pero olvidó el médico que esta quinolona va a afectar a la enzima que se encargaba de transformar a la clozapina. ¿Qué va a hacer? La va a estimular, la estimula. Y al estimularla, hace que la clozapina rápidamente se convierta en un metabolito inactivo. Por tanto, por tratar su bronquitis, tengo menos clozapina libre para controlar la esquizofrenia. ¿Qué ocurre con el individuo? Otra vez se descompensa. Otra vez está inquieto, agresivo, un antisocial, entre comillas. Entonces, esa es una interacción farmacológica. El citocromo P450 cumple una tarea, pero cuando tú le agregas una segunda droga, puedes acelerar la interacción que ese CIP tenía con otra droga. Vayamos a otro ejemplo aquí. A ver, con este medicamento, el ibuprofeno. El ibuprofeno es un analgésico que habitualmente nosotros utilizamos. ¿Quién lo metaboliza? El citocromo P450 12-9. Muy bien. Toma un antiinflamatorio, un analgésico, muy bien. Una enzima del hígado la biotransforma inactivo. Pero este individuo, por alguna condición, tiene tuberculosis y le damos isoniazida, que es un tratamiento pilar en el manejo de la tuberculosis. Isoniazida agarra el CYP 12-9 y acelera o lo activa en relación al metabolismo que tiene sobre el ibuprofeno. Entonces, menos ibuprofeno voy a tener efectivo, menos control del dolor, de la inflamación. Entonces, ese es un ejemplo de lo que ocurre en la interacción farmacológica. Entonces, los CYPs se encargan de biotransformar, pero son influenciables por otras drogas que en algún momento nosotros podamos brindar al paciente. Aquí un ejemplo más representativo. Un paciente renal, con daño renal, recibe ciclosporina. ¿Qué es la ciclosporina? Es una droga inmunomoduladora. Normalmente cuando un individuo recibe un trasplante renal, su cuerpo, su sistema inmune va a buscar rechazarlo. Ese órgano no es mío, lo tengo que sacar. Busca destruirlo con sus células inflamatorias. Para evitar el rechazo, nosotros en medicina usamos drogas que apaguen el sistema de defensa, ciclosporina. Muy bien, el paciente recibe ciclosporina y está tranquilo, un trasplantado renal está tranquilo con su riñón. Está orinando otra vez. Pero ¿qué ocurre? A este paciente, por alguna condición, ahora necesita que le prescriban rifampicina, que es otro tratamiento para la tuberculosis. ¿Qué hace la rifampicina? Acelera al CYP3A4. Y este CYP3A4 se encargaba de metabolizar a la ciclosporina. Se encargaba de metabolizarla. Como la rifampicina acelera el CYP3A4, metabolizo más a la ciclosporina. Y si usted metaboliza más a la ciclosporina, menos efecto de control del sistema de defensa voy a tener. Entonces, ¿qué le pasa a este paciente? Rechaza al riñón que ya le había trasplantado, por no tener en cuenta que había interacción farmacológica. Entonces, siempre que damos una droga, recordar que esa segunda, tercera, cuarta droga que vamos a dar podía influir en la terapia que el paciente previamente ya venía recibiendo. ¿Qué ocurre con otra droga, el itraconazol, que es un antimicótico? Bueno, el individuo renal, trasplantado, estaba tranquilo con su ciclosporina, ahora le doy itraconazol. ¿Qué hace el itraconazol? Bloquea, inhibe el CYP3A4, no lo estimula, al contrario que la rifampicina, el itraconazol lo inhibe. Si tú inhibes a la enzima que transformaba la ciclosporina en un metabolito inactivo, ¿qué voy a hacer? Voy a tener más ciclosporina libre, más. Y la ciclosporina es nefrotóxica, no solamente es inmunomoduladora. Entonces, ese riñoncito que el paciente tenía, que estaba trabajando bien, al haberle tú dado itraconazol, ahora vas a hacer que dañe también la función renal. Entonces, en todo lo que es farmacología, uno dice, la cosa no es tan sencilla. Cuando uno prescribe un medicamento, tiene que ver el contexto global. Repito otra vez, usted ve al paciente como algo global. A veces me ocurre que cuando doy una droga, problemas. Bueno, cambio a otra, problemas. Cambio a una tercera, problemas. ¿Qué hago? ¿Qué le doy al paciente? En ese caso tengo que ver aquel escenario en donde menos problemas tenga, pero tengo que hablar con el paciente y con la familia, explicarle. En medicina no es tan sencilla la situación con otras enfermedades. Se enfrentan a problemas. Por eso nosotros tenemos que pensar. Fisiopatología de la tarde es para pensar, para razonar en forma concienzuda cuál es lo mejor para nuestro paciente. ¿Ok? No es un curso feo, es un curso muy interesante que tenemos que aprender a utilizar. Entonces, aquí finalmente para resumir, los inductores. ¿Qué hacen los inductores? Buscan al CYP, lo estimulan. Aquí, por ejemplo, tenemos una droga que utiliza CYP por 250, que lo transforma en sustancias inactivas. Tenemos otra droga que utiliza al mismo CYP para metabolizarse. Cuando usted le da dos drogas que usan al mismo CYP, a la misma enzima, para poder degradarse, como el CYP está ocupado para trabajar con las dos, más droga voy a tener. Cuando agrego algunos inductores que estimulen la degradación acelerada de los medicamentos, puedo afectar la concentración de la droga. En algún escenario, cuando uno inhibe, por ejemplo, o estimula demasiado,
puede hacer que los metabolitos no se biotransformen a la velocidad que uno quisiera que se tengan. Eso es la interacción farmacológica. ¿Qué ocurre en el escenario de la inhibición? Bueno, si usted inhibe al CYP, algunos de los CYP son varios, acá en este caso se está inhibiendo, menos CYP disponible voy a tener. ¿Y eso va a llevar a qué? A que haya mayor droga libre. Cuando usted inhibe el CYP, más droga libre va a tener. Y si tiene más droga libre, ¿qué va a pasar? Usted puede sobrepasar el rango terapéutico, sobrepasa el rango seguro, y el paciente va a tener problemas. Entonces, estimular baja la cantidad de la droga. Inhibir aumenta la cantidad de la droga libre. Entonces, son escenarios que ciertamente pueden ser complicados para nosotros. Muy bien, antes de entrar a clearance, amigos, un break que creo es necesario para todos ustedes. 5 minutos, ¿les parece? Por favor, 5 minutos. ¿Qué horas son? Son de las drogas, que básicamente se concentran en lo que es la eliminación de los medicamentos. Bueno, sabemos que el clearance va a representar la capacidad que la economía tiene para poder desprenderse de algunas drogas. Estas drogas, lógicamente, tienen algunas limitaciones para favorecer su eliminación, en especial cuando están cargadas genéticamente, pero una vez que consiguen ser un tanto más hidrofílicas, no estar unidas a proteínas plasmáticas, vamos a favorecer la eliminación de las mismas por vía renal principalmente. Entonces, la eliminación del medicamento se puede dar